Buenos días a todos los aquí presentes, amigas y amigos. El título que he dado a esta intervención mía es efectivamente Cervantear la política, pero he añadido algo más que una ilusión posmoderna. Y sin más preámbulos comienzo con la exposición. En Vicisitudes del mudejarismo, Juan Goytisolo reconoce una deuda intelectual y literaria y una y otra vez se encarga de recordar y repetir. La última vez, por cierto, durante la ceremonia de entrega ante sus majestades los reyes de España del Premio Cervantes, este mismo año. Esa deuda no es otra que con Miguel de Cervantes, y cito: 3 siglos y medio después, los novelistas cervanteamos aún sin saberlo. Escribiendo nuestras obras, escribimos desde y para Cervantes. Escribiendo sobre Cervantes, escribimos sobre nosotros mismos. Ajenos o próximos a sus devociones islámicas, será en cualquier caso la alquibla en que convergerán nuestras miras. Fin de la cita. Esa alquibla nos orienta hacia un ámbito de reflexión que permite proyectar luz sobre las sombras de un tiempo convulso como es el nuestro. Un tiempo en el que los ruidos y las furias provocadas por la crisis global han introducido en nuestra cotidianidad una sensación de desaliento y desesperanza, así como una pérdida de confianza en el futuro que recuerda aquel momento histórico en el que se forjó la nacionalidad cervantina de la que hablaba Carlos Fuentes y que no es otro que el momento histórico de Cervantes. Una época de crisis también, un periodo de la historia de España y de Europa en el que el optimismo renacentista y el cosmopolitismo que iba de la mano se ensombrecieron y quebraron bajo la presión de los fanatismos religiosos y nacionales, así como por las frustraciones políticas y económicas que anticiparon lo que luego fue la experiencia agónica del barroco. Algo que en la patria de Cervantes se agudizó de la mano del fracaso palpable que cosecharon los anhelos imperiales que Carlos V inyectó en el tejido emocional y en el inconsciente colectivo español. Anhelos que cayeron deshechos junto a los ideales renacentistas que cuajaron en el erasmismo temprano, que caló con gran fuerza en Castilla y en los entornos burgueses de toda la península. Quizá por ello, advertía Hartzell, y cito: no es ninguna casualidad que el idealismo del exaltado Don Quijote, en una época desilusionada, quisiera alcanzar aquellos viejos ideales de una misión social que había confiado a la Iglesia, a la caballería, cuando torció su impulso y se hizo lucha pagana en vez de actuación cristiana. Fin de la cita. Y es que la España de Cervantes era un país desilusionado, que había apagado los sentimientos expansivos, dinámicos, aperturistas y reformadores que movilizaron la Castilla renacentista. Un país en retirada intelectual, debido al aislamiento decretado por Felipe II y que además de desterrar el cosmopolitismo de principios de los siglos XV y XVI y enterrar la fuerte implantación erasmista arraigada entre las clases burguesas, administrativas y universitarias españolas, se sumergió en una sensación colectiva de temprana decadencia que hizo que, 30 años antes de que aparezca la primera parte del Quijote, algunas manifestaciones de la crisis son bien visibles en el país. Y lo que es más grave, las que se juzgan conveniencias del poder se imponen por todos los medios, desde los represivos de la Inquisición hasta los que pudiéramos llamar infiltrativos de una mentalidad contrarreformista, y cortan o deforman las tendencias reformadoras para dejar en su lugar que se fomenten sueños de evasión. Es en este difícil escenario de complejidad política, religiosa, económica y social e intelectual donde se fragua la hazaña literaria del Quijote y la personalidad creativa de Cervantes. Personalidad que se insufla sobre el conjunto de su obra, como veremos, y que hace posible que 4 siglos después se verbalice su nombre para designar una actitud que, en palabras de Juan Goytisolo en el mencionado discurso de aceptación del Premio Cervantes, supone, y cito: aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido, con la cabeza cubierta con un frágil yelmo vacía. Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta
de las identidades religiosas e ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias. Fin de la cita. Definición que el premiado no duda en glosar e ilustrar cuando cincela con precisión el horizonte y el sendero que en forma de alquibla muestra aquel, pues señala al respecto que Cervantes nos muestra el camino de cómo asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura. No en balde, al hacerlo nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea, asentados al revés, los pies en ella, y así, los contaminados por nuestro primer escritor, no nos resignamos a la injusticia. Y así es porque lo que era válido para la época cervantina lo es aún más en la nuestra. De hecho, la adarga que esgrime el Quijote, y que no es otra que el humanismo reformador que contiene un relato creativo al servicio de la belleza y la libertad, sirve para ofrecer un marco ilusionante y transformador dentro de un mundo desintegrado. Algo que valía entonces, vale ahora, y valdrá en el futuro porque se alimenta de un sustrato intemporal, el deseo de ofrecer respuestas a la incertidumbre que el futuro proyecta sobre la conciencia de los hombres cuando las seguridades se desintegran. Por eso la figura del Quijote es una posibilidad tangible también en el siglo XXI, porque nuestro mundo vive sumido en las incertidumbres surgidas del desmoronamiento de la solidez del discurso ilustrado y de la confianza en el progreso. Algo que ha hecho posible el aire turbulento de los acontecimientos que han marcado el itinerario del siglo XXI y que por eso mismo puede permitirnos cervantear nuestro presente siguiendo los pasos de la escritura que hace 4 siglos consiguió un voluntario asentarse en un territorio creador calculadamente determinado por lo paradójico. Trataremos de analizar por qué. Hagámoslo. Y hagámoslo constatando que la propuesta cervantina no es más que una exaltación plástica del humanismo como vía de convivencia civilizada y tolerante. Exaltación que el Renacimiento elevó a categoría universalmente válida y que a partir de ese momento contiene una potencialidad política capaz de cambiar las cosas cuando éstas amenazan los fundamentos de la dignidad humana. Esa potencialidad política es la que quiero reivindicar hoy aquí. Una reivindicación que adjetiva la política al hacerla cultural, pues la cultura, las culturas, la hacen suya como un activo estratégico especialmente fértil en la actualidad, cuando la reflexión sobre nuestro tiempo exige interpretaciones poliédricas y líquidas que incluyan sumatorios de oportunidad que desactiven las aristas violentas de un mundo repleto de disrupciones, inseguridades e incertidumbres, tantas o más que las vividas por Cervantes. No en balde, el milenio que transitamos desde hace ya 3 lustros ha globalizado e intensificado las experiencias traumáticas que asolaron Europa en los siglos XVI y XVII. El mundo de hoy es víctima de una exacerbación exponencial de formas y focos de fanatismo y violencia frente a los cuales solo cabe el efecto disuasorio de la cultura. La perfectibilidad ilusionante de la democracia ha desembocado en frustración colectiva debido a las dificultades de mejora global para la humanidad y a la deriva ideologizada e imperialista de algunos de sus planteamientos. Circunstancias que han hecho que renazcan los fanatismos identitarios que reivindican la experiencia totalitaria como una tabla de salvación en medio del naufragio global del relato políticamente liberador de la modernidad. Como Todorov ha planteado, la globalización del capitalismo ha agudizado las desigualdades y las contradicciones mundiales a través de las empresas transnacionales y la absolutización de la libertad de consumir como un bien sagrado, al tiempo que la democracia se ha debilitado como contrapeso ético en su credibilidad universal debido a su intento de imponerse por las bombas. Y si esto sucede a escala mundial, en el seno de las democracias consolidadas, sus fundamentos se han erosionado poderosamente con el surgimiento de nuevas formas de fanatismo populista, surgidas del inconsciente colectivo reprimido a golpes de esa institucionalidad burocratizada y economicista imperante durante tantas décadas de bienestar consumista. Así las cosas, no es extraño que nuestro mundo evolucione vertiginosamente
a lomos de un leviatán aparentemente salvífico y neutro que instituye un nuevo paradigma universal de progreso y perfectibilidad humana. Un leviatán que cobra vida, instituyendo la utopía de un cibermundo que reivindica la democracia virtual en tiempo real y en forma de 140 caracteres. La anulación del tiempo mediante la comunicación digital y la desaparición de la facticidad corporal como soporte mismo de la identidad, así como esa mercantilización colectivizada de las emociones individuales que fluye a través de las redes sociales y que alcanza su apogeo a impulsos de las shitstorms o tormentas de mierda anónimas que sacuden el tejido digital como progromos posmodernos, confirmándose de este modo la tesis que Paul Virilio resume a la perfección con el título de su ensayo El cibermundo, la política de lo peor. Bajo la forma de esta política de lo peor, que se metamorfosea en un panóptico digital, la sociedad global se convierte en una sociedad psicopolítica de la transparencia, en la que, según Byung-Chul Han, en lugar del biopoder, en términos Foucaultianos, se introduce el psicopoder. La psicopolítica, con ayuda de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y controlarlos. Irrumpe en el siglo XXI un inconsciente cibernético, a través de un neoliberalismo en red que prima la desregulación digital y esa libertad virtual ilimitada que deshace la facticidad e impulsa un individualismo virtual, masivo y amorfo que sustituye la acción por el tecleo aislado y donde el tiempo real anula la perspectiva mientras la coacción de la comunicación nos hace numerables y datables como instrumentos de monetización capitalista. En fin, que el psicopoder del que hablábamos más arriba se hace más, y cito a Han, eficiente que el biopoder, por cuanto vigila, controla y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde dentro. La psicopolítica digital se apodera de la conducta social de las masas, pues echa la zarpa en la lógica inconsciente. La sociedad de la vigilancia digital, que tiene acceso al inconsciente colectivo, al futuro comportamiento social de las masas, sigue diciendo Han, desarrolla rasgos totalitarios. Nos entrega a la programación y al control psicopolíticos. Con ello ha pasado la época biopolítica. Hoy hacemos rumbo a la época de la psicopolítica digital. Han Byung-Chul en el enjambre. A la vista de este marco que acabamos de describir, que desarrolla la tesis que Juan Goytisolo apunta en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, ¿por qué no reivindicar políticamente la oportunidad estratégica de esa cultura del humanismo que, como veremos a continuación, vertebra la obra de Cervantes y, en concreto, el Quijote? Habrá quien piense que lo que estoy diciendo aquí es una suerte de ilusión posmoderna, o quizá haya quien vea incluso en mis palabras un gesto de romanticismo esteticista, de reaccionarismo antitécnico, o, por resumir, una quijotada utópica sin sentido ni necesidad. Diré en mi descargo que los habitantes de la nacionalidad cervantina añoramos aquella patria perdida que moraba Carlos Fuentes y que no es otra que las páginas que pisan los cascos de Rocinante. La añoramos porque la sabemos no del todo perdida, que es precisamente lo mismo que sintieron aquellos primeros lectores que tuvo el Quijote cuando se asomaron a la posibilidad de rechazar la soberanía organizada y absoluta que les ofrecía la política de su tiempo. Blandiendo el pasaporte imaginario de esa nacionalidad cosmopolita y humanista que es el Quijote, me atrevo a parafrasear a Malraux y afirmar que el siglo XXI será cultural o no será. La gestión de la complejidad a la que inevitablemente nos dirigimos tendrá que resolverse desde el relato excluyente y homogeneizador de la tecnociencia y el neocapitalismo digital o desde el relato incluyente y heterogéneo de la cultura, de las culturas. El futuro se decide en estos momentos y se decide políticamente, pues política es promover la pesadilla del derecho divino de las masas digitales que ya describió McLuhan cuando definió al Homo electronicus. Pero política es también reivindicar la reforma cervantina del hombre
al dotarle de las armas sensibles e intelectuales de la cultura. Armas que le permitirían crear un entorno de convivencia cosmopolita, en donde la belleza y la justicia fuesen posibles, donde se viera al otro como un igual que se siente, se toca, se palpa, donde la diversidad actuase como estímulo y complemento de la libertad de cada uno, donde la empatía nos desdoblara en el dolor de los otros y la identidad fluyera como una oportunidad individual de ser en plural que comprendiese el valor de la dignidad y el respeto que todos y cada uno de nosotros merecemos, donde la imaginación se convirtiera en una experiencia de realización personal y no una pérdida de tiempo inútil y marginal. En fin, donde la heterodoxia contribuyera a facilitar la empatía civilizada y no la antipatía de la tribu. ¿Por qué no reclamar, por tanto, la oportunidad política del Quijote en el siglo XXI, precisamente cuando se afronta el cuarto centenario de la conclusión de tan magna obra? ¿Acaso no tenemos derecho a soñar con los ojos abiertos que la paideia cervantina retorna en la línea del horizonte con las siluetas recortadas de Don Quijote y Sancho Panza en el amanecer de un nuevo tiempo? Y es que la figura de nuestro caballero andante se nos muestra como una poderosa individualidad y, en cuanto tal, como un producto de ese descubrimiento del hombre individual propio del Renacimiento. Una personalidad que resalta que lo que importa es lo que cada uno lleva consigo a la espalda de su existencia y a través de sus propias obras. Pues como dice Don Quijote, no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Afirmación que aboca radicalmente al hombre a su libertad, tal y como Erasmo defendía, y con él la tradición que entronca y arranca de Petrarca, una tradición que la cultura del Renacimiento exaltará y que el erasmismo hispánico convertirá en cuerpo teórico que promoverá la idea de que se es libre de obrar como se quiera, porque lo que cada uno haga es atribuible a él en exclusiva. Una tradición que se vinculará a la cultura y al conocimiento que aporta esa república de los libros de la que hablaba Petrarca, que confía en el poder demiúrgico de la lectura y las artes vinculadas a la búsqueda de la belleza y la justicia. Un poder reformador que brota del espíritu y que se proyecta hacia la acción como una voluntad de cambio de la persona y de su entorno, tal y como el propio Erasmo, Vives o Moro defendían. Un poder que tiene que nacer de uno mismo, gracias al despertar de la conciencia crítica que la cultura provoca con su vocación de hacernos mejores. De ahí que el movimiento caballeresco respondiera a ese ideal de mejoramiento humano y que el Renacimiento siguiera elogiándolo al conectar las letras con las armas y las virtudes. Sobre todo porque cualquier proyecto de reforma o cambio colectivo debía brotar antes de la búsqueda de la excelencia virtuosa de la propia persona. Y una reforma personal que hiciese de la libertad el instrumento de una fuerza desbordante e ilimitada de individualidad humanizadora. Algo que requería el arrojo caballeresco medieval y que recuerda el espíritu de la futaba o antigua caballería espiritual sufí en la que se inspiró. Un espíritu de lucha interior por afirmar la naturaleza virtuosa del ser humano y que hará decir al Quijote que la libertad, y cito, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Y es que en Cervantes el hombre es lo que cada uno hace, alcanza y adquiere con su esfuerzo y sacrificio, de modo que el valor de las personas se liga a su ser, hasta el punto de que se ve la vida como libertad. Esta conexión cervantina entre la libertad y la responsabilidad de su ejercicio es una idea constante, repetida una y otra vez a lo largo de todo su pensamiento, de toda su obra. Tal es así que a sus ojos son las obras
de los hombres las que los diferencian y seleccionan. Cada hombre depende de sí y puede llegar hasta donde le lleve su deseo de individualidad afirmante, pues, como dice nuestro héroe, no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Algo que reitera como cuestionamiento explícito del orden estamental de su época, cuando insiste en que la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale, o que un caballero andante, como tenga 2 dedos de ventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo. El ideal caballeresco que perdura en el humanismo renacentista invoca las letras como aliadas en su aventura de reforma interior y de afirmación individual. Pero sin olvidar que este afán reformador no surge del lado de las convicciones intelectuales críticamente fundadas y ordenadas según un sistema lógico. Viene, y estoy citando a José Antonio Maravall, en cambio, por el lado de la voluntad y de lo que ésta quiere. Por eso alcanza una eficacia extraordinaria desde la aparición de los primeros síntomas de un nuevo espíritu reformista, el amor. Y ello porque el amor, como vio Rougemont, se convierte en la pulsión conformante de la caballerosidad occitana y de la cortesía provenzal, que hará que se busque la suavidad, el deleite y la dulzura de interpretar el mundo a través de la mirada que se refugia en el rostro de lo amado, y a partir de ahí, en la fuente de abnegación épica, sacrificio esforzado y renovación moral a la que se dedicará el héroe caballeresco. Está bien esto acompañarlo con la palabra amor. Visión que el erasmismo sistematizó y teorizó plásticamente a través de la caballerosidad intelectual del humanista. De modo que para este, el amor es, no menos, la colosal energía que hace del hombre otro del que era, pulsión que acompañará el perfeccionamiento interior que afronta Don Quijote en todas las páginas de la obra, fiel a la idea caballeresca y humanista de que el amor rehace al caballero según el ser de lo amado. ¿Acaso no dice Don Quijote de la sin par Dulcinea: ella pelea en mí, vence en mí, yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser? De este modo el amor abre las puertas al interior humano y provoca su enriquecimiento interior mediante un proceso espiritual que anhela reformar la naturaleza de quien ama para convertirse en un ser mejor, sacando al hombre de sí, instándole a lo nuevo y renunciando a aquello que fue y todo aquello como fruto de una coherencia moral al servicio de lo amado. Algo que Erasmo y el humanismo del Renacimiento elevaron a categoría conceptual, estética, filosófica, y que Cervantes interioriza en su personaje caballeresco. Movilizado por el amor, Don Quijote se convierte en un hombre nuevo que quiere dar universal ejemplo de cómo se puede ser otro del que se era, de cómo le es posible al ser humano reformarse. Gracias al amor que mueve su deseo de cumplir con sus ideales de caballero, llega a ser alguien extraordinario, pues lo que ha conseguido es una serie de cualidades que no poseía y que ha ganado con su heroico esfuerzo. Y cito a Maravall: y no para conmover y excitar a los otros, sino como ascesis para su propio y personal mejoramiento. No es que al salir de una aventura con el cuerpo molido a palos se sienta dichoso de ello, porque sacrificarse sea su propósito, que bien lo oímos quejarse del dolor físico y lamentarse de sus tristes percances. Lo que hace soportar sus adversidades es el sentimiento de que algo en él, de todas formas, ha salido triunfante. Su ánimo, su esforzado ánimo. Llegados a este punto, sería bueno preguntarse por qué alienta en Cervantes y su personaje toda esta voluntad de reforma animosa a través del espíritu, a través del amor y del cumplimiento del ejercicio heroico de la caballería. ¿Por qué abordar tanto perfeccionamiento íntimo y de los hombres, tanto anhelo de mejora de la vida propia y ajena? La respuesta nos la da el propio Don Quijote, quien, víctima del exorcismo crítico de los libros y de la cultura, no duda en decir a su fiel Sancho que,
has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en aquella, la de oro, la dorada, como suele llamarse. Circunstancia que mueve a José Antonio Maravall a entender que detrás de tan explícita misión política hay el juego de tres factores. Primero, la disconformidad con su edad presente. Segundo, un anhelo de reforma que se eleva pujante sobre esa disconformidad. Tercero, el ideal de la Edad Dorada, cuya sola nominación revela ya su óptima calidad. Misión que, continúa el historiador, logró fundirse bajo la experiencia del Renacimiento, pues solo animado por el nuevo espíritu de que ésta surge, puede el hombre haber aguzado suficientemente un sentido crítico para rechazar la situación en que allá se vivía. Solo también después del Renacimiento se puede pensar que la organización social y política es siempre un artificio humano, una obra suya, un producto del arte, dicho con el término escolástico medieval, o lo que es equivalente de la técnica según expresión contemporánea. Finalmente, solo tras aquella decisiva crisis histórica a la que nos venimos refiriendo, tras esa trascendental percepción renacentista, puede el hombre, tan grávido de personalidad, encontrarse con fuerzas para promover la reforma que traiga un Estado mejor y hacer de la Aurea Aetas no ya un recurso literario o histórico, sino un paradigma de futuro. Pues bien, mejorarse a sí mismo para tratar de mejorar el mundo nace en el Quijote de un distanciamiento crítico de la realidad cotidiana que le toca vivir. Distanciamiento que es el resultado de un descontento y desilusión colectivos que Cervantes no duda hallarlos en su tiempo cuando afirma, por boca de su personaje, su disconformidad con estos nuestros detestables siglos. Pues, cito a Cervantes, el Quijote: ahora ya triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia de la valentía y la teórica de la práctica de las armas, que sólo vieron y resplandecieron en las edades de oro y en los andantes caballeros. La constatación de todo ello es resultado de haberse refugiado don Alonso Quijano en la cultura y haberla interiorizado como Don Quijote, de haber sentido cómo la duda mordía la normalidad de lo manido y establecido, cómo el inconformismo le obligaba a dibujar la esperanza de un cambio como algo más que una mera oportunidad y posibilidad, pero sobre todo de descubrir que se puede ser lo querido si se esfuerza uno en ser libre, guiado por la imaginación anticipada de lo deseado. De ahí que Don Quijote, molido a palos tras su primera salida, no dude en afirmar que sabe quién es cuando, tras encontrarse a un vecino suyo en el camino de regreso a su pueblo, sufre el cuestionamiento de su identidad caballeresca, al escuchar que ni es el marqués de Mantua, ni Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo, el señor Quijano. Y así, en medio de su penuria, Don Quijote se yergue y afirma orgulloso en su identidad querida, y dice entonces a su vecino: yo sé quién soy, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Pero para materializar estas hazañas son necesarios medios, o mejor dicho, un método o camino que lo encamine hacia ello. Método al que se llega partiendo de la disconformidad con su tiempo y que estimula el amor que propicia los cambios interiores que reforman el espíritu, pero que Cervantes concreta haciendo de Don Quijote un caballero andante, una criatura desarraigada, que huye de la completitud de lo delimitado y cerrado, de esas identidades estáticas que necesitan la geometría de lo homogéneo y que comentaba nuestro Luis Buñuel, y digo nuestro, mexicano y español, propenden a la pureza identitaria, religiosa o racial, que es la madre de todos los vicios.
nómada que se aventura con afán de conocer tierras y gentes diversas. El viaje es descrito en el Quijote a la manera cosmopolita del Renacimiento, con ese deseo heterodoxo de aprender y desdoblarse, de mezclar lo propio con lo ajeno y así contagiarse recíprocamente, pues, como dice Cervantes en el licenciado Vidriera, las luengas por peregrinaciones hacen a los hombres discretos. Yo voy a ver. Discreción, no lo olvidemos, que para el erasmismo es la palabra suprema, aquella con que se designa el carácter en su conjunto del tipo humano que se desea. Expresa una serie de cualidades intelectuales, morales, estéticas, sociales, cuya ponderada reunión se ambiciona sobre todo. Discreción que, curiosamente, bien de forma adjetiva, bien de forma nominal, se utiliza repetidamente en el Quijote para elogiar a alguien especialmente a partir del momento en que Don Quijote llega a orillas del Mediterráneo, después de peregrinar luengamente por las que entonces, con más inmediata vivencia de su diversidad que hoy, se estimaban variadas tierras peninsulares, después de conocer costumbres, de platicar con gentes, de visitar lugares de las más diferentes condiciones. Reflejo quizá de la propia experiencia cosechada por Cervantes a lo largo de su viajada vida y que le hizo conocer precisamente ese mundo mediterráneo que era, no lo olvidemos, el crisol de su tiempo y donde trabó contacto directo con aquel otro vivencial de la Europa cristiana, que era el Islam, y que lleva a sostener a Gamal Abdel Karim que lo islámico en Cervantes no es simplemente una casualidad, sino que es un firme convencimiento con el fin de tender un puente entre culturas existentes, y hace suyos así los términos árabes, moros y moriscos, creando un ambiente de entendimiento y diálogo entre personajes y situaciones, sobre todo en el Quijote, uniendo así Oriente con Occidente. Lo evidencian varios hechos, y no vamos a entrar aquí en el análisis pormenorizado de una posible confluencia estructural del sufismo, de un sufismo conocido quizá en su etapa oraní. Aunque baste destacar aquí, cuando alude a la tragedia morisca, de la que se siente atraído por los personajes desarraigados o las minorías perseguidas, y al recuerdo de aquel pueblo marginado y rechazado que encuentra en el sabio Cide Hamete Benengeli, en el Quijote, una rehabilitación digna. Pero la alabada discreción elogiada por Cervantes, y que, insisto, tiene una tradición erasmista detrás, pero probablemente también sufí, no solo nace de la experiencia del viaje y de lo que significa simbólicamente, sino también del saber que se desprende del conocimiento de las letras. De hecho, no hay que olvidar que la metamorfosis quijotesca la afronta don Alonso al ser víctima de los libros y por tanto de su condición letrada, culta, cuestión esta que Cervantes caracteriza como motivo de distinción, de elevación sobre el común y de verdadero ennoblecimiento. Y es que si noble y virtuoso se equiparan, ambos se han de apoyar en la sabiduría, es decir, en ser para una cosa y otra letrados. Por eso dice Don Quijote: y no penséis, señor, que yo llamo vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Idea que reitera y sentencia cuando con deleite erasmista o sufí no duda en apostillar que la pluma es lengua del alma, cuáles fueron los conceptos que en ella se engendrasen, tales serán sus escritos. Así Cervantes va sentando en la caballería andante y letrada que encarna a Don Quijote un humanismo de las armas en expresión de José Antonio Marvail, en donde las armas no son las físicas de la vieja caballería, sino las intelectuales que proporciona la cultura humanista y que identifica con una especie de nobleza espiritual nacida del esfuerzo belicoso de antaño. Se pregunta el sabio catalán: ¿por qué Don Quijote, pequeño hidalgo manchego, no se conforma con la ociosa inutilidad del grupo famélico y anacrónico a que pertenece y trata de restablecer activamente
un modo de vida que abra las puertas a los más altos niveles de la sociedad, tal y como su proyecto cree ver configurada? A lo que responde sin duda alguna, porque Don Quijote, producto, conviene no olvidarlo, de la experiencia humanista, se siente llevado del impulso individualista de ser más, por la moral humanista de aceptar que aquello que no gusta ni acepta a través del camino interior de la virtud, de verse atraído por el ideal renacentista, y todo ello bajo la forma cuya estimación no fue extraña a los humanistas del ideal caballeresco. Y así Don Quijote se pondrá al servicio de una virtud humanista que tendrá que esforzarse por adquirir amorosamente. Tendrá que luchar por ella y para ella, y nada mejor que hacer de la vida entera un combate para que de ese modo se pueda conseguir conquistar lo amado. No otra cosa hace Don Quijote. De ese modo, lo que Petrarca, hemos visto, pedía a las letras, es lo que Don Quijote cree haber conseguido con las armas. Es lo mismo que García de Paredes pedía en la vida real de los ejércitos al buen capitán. Debe ser misericordioso, afable, benigno, humano y manso. Pero ninguno traza un cuadro tan completo y personal de interna renovatio como Don Quijote, que dice: de mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, después soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos. De este modo, para Don Quijote, la perfección moral es resultado de un penoso esfuerzo de autorrealización, y que no es otro que el oficio caballeroso de vencer en nuestro propio pecho el ataque de la vileza de nuestro tiempo, el que sea. Pues, cito a Cervantes, al Quijote: hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia en la generosidad y buen pecho, a la ira en el reposado continente y quietud del ánimo, a la gula y al sueño en el poco comer que comemos, y en el mucho velar que velamos, a la lujuria y la lascivia en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos, a la pereza con andar por todas partes del mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer famosos caballeros. Las armas del humanismo cervantino no son otras que las de un espíritu que se pone en duda, busca y se extraña en un desarraigo amoroso que sueña materializar mediante el esfuerzo y la abnegación sinceros. Armas simbólicas del caballero que el mismo Erasmo asume en el Enquiridion Militis Christiani, y que no buscan otra cosa que la victoria de sí mismo, sin importar el resultado final, pues el objetivo es la renovación o reforma íntima que ha de tratar de volcarse hacia el exterior mediante la mejora del mundo. Esta es la razón por la que Sancho Panza presenta a Don Quijote vencedor cuando regresa derrotado precisamente a su pueblo. Abre los brazos y recibe a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Idea coherente con lo hasta aquí dicho, y con el ideal heroico que el Renacimiento erasmista hizo suyo, al reclamar la épica como una condición interna, íntima y total de la persona renovada. Épica que aplicó a todo trabajo que implicara una búsqueda esforzada de la excelencia moral, sea cual fuere el desenlace final, último, y que Cervantes reitera en el Quijote al señalar que podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y ánimo será imposible. Aquí reside probablemente la mejor enseñanza política que encierra la empresa de cervantear nuestro mundo, que es lo que he querido plantearles a todos ustedes como algo más que una ilusión posmoderna. Una enseñanza política, que es política también si nos motivara a reclamar la cultura humanista de la que es portadora la obra de Cervantes como depósito simbólico de una tradición que arranca con la paideia griega y que se perpetúa a través de los relatos emancipadores que propician las culturas
allí donde éstas arraigan con vocación de dignificar a los seres humanos en su experiencia individual y colectiva en cuanto tales. Esa dignificación está, sin duda, en el empeño de perdurar como lo que son en su diversidad frente al tsunami nivelador y homogeneizador que supone el relato científico-técnico y esa alianza especial, estructural, profunda con el posmoderno capitalismo digital. Una perduración que puede declinar o no, pero que merece que quienes la defendemos den la batalla y demos la batalla de la cultura, las culturas, y Cervantes viene aquí, como he tratado de mostrar, en nuestra vida. Decía Huizinga que la nostalgia de una vida más bella ha visto delante de sí en todo tiempo tres caminos que se dirigen hacia la meta lejana. Uno de ellos ha conducido por lo regular fuera del mundo. Es el camino de la negación de este. La vida más bella solo parece ser asequible en el más allá. Otro camino es onírico y basta dirigir los ojos a la dicha soñada de un pasaje más bello, a su heroísmo y a su virtud, o bien a la jubilosa claridad de la vida y el goce de la naturaleza. Pero el último camino conduce al mejoramiento y perfeccionamiento del mundo. Este camino es el que nos ofrece cervantear la política de nuestro tiempo. Un camino que debemos intentar a pesar de los encantamientos del mundo virtual, porque la hazaña lo merece, ya que se asienta en el empeño más digno de todos los empeños dignos posibles que tiene el ser humano ante sí. El empeño de ser libres y de responder de nuestra libertad. Ojalá que algo hayan servido estas palabras mías. Su escritura a mí me han confortado personalmente, ya que me han ayudado a impulsar quizá esa renovatio quijotesca que anhela cambiar el mundo a partir de sí mismo. Veamos a dónde nos lleva y sintamos la polvareda a nuestras espaldas de sabernos montando nuestro particular Rocinante mientras resuenan los versos en el corazón de ese aventurero del viaje al Parnaso cervantino que dice: yo socarrón, yo poetón ya viejo, yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno, en cualquier sazón, en cualquier tiempo. Yo he abierto en mis novelas un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. Yo soy aquel que en la invención excede a muchos y al que falta en esta parte esfuerzo que su fama falta quede. Muchísimas gracias.